Bueno, bienvenidas a esta clase donde voy a explicar un poquito más en profundidad lo que es el eneagrama, lo que son los eneatipos, sus talentos, la esencia y pasaremos a hablar sobre las tríadas, es decir, cómo se dividen estos eneatipos, estas clases de personalidad, para poder profundizar muchísimo mejor. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Bien, vamos a empezar con esta presentación. Enea Coaching, gestión emocional y avanzada. Voy a tratar temas de coaching con el eneagrama, ¿vale? Así que vamos a empezar con la primera parte. Os voy a explicar que los seres humanos están formados por muchas partes, es decir, no es Evelyn solo, son muchas partes de mí, la energía, mis creencias, mi mentalidad, la parte emocional, mi instinto, todo eso forma lo que sería Evelyn, mi identidad, ¿vale? Entonces, a través del eneagrama nos explica que nosotros somos como una semilla, esa semilla que tiene toda esa información, es el potencial, y esa semilla es, como vemos aquí, es el potencial, la mejor versión que podemos ser nosotros. Es decir, nosotros tenemos una información de lo que podemos llegar a ser, de serie. ¿Qué pasa? Que cuando nacemos, nuestra esencia tiene que protegerse y se crea una especie de coraza, es como una estrategia de protección para sobrevivir al entorno. Cuando somos pequeños, esa semilla, que es la esencia y todo lo que podemos llegar a ser, somos diferentes, como en el cuento del jardín que os puse para identificar los eneatipos. En este caso, según el eneagrama, vamos a entender esos personajes que se crean cuando somos pequeños e intentamos adaptarnos al medio. Es una estrategia que es una tendencia de cada uno, que es innata, por eso cada tipo pertenece a una forma diferente de interpretar la vida. Es yo filtro la realidad a través de mis gafas. Es como lo primero que yo veo a través de mi herida de nacimiento, así voy a ver el mundo y así voy a tener esas reacciones, ¿vale? Entonces, en el eneagrama explicamos los 9 tipos de personalidad que hay. Son como 9 arquetipos que tenemos todos dentro, todos tenemos parte de estas interpretaciones, pero hay una que es dominante. Es una la que guía y hace que nos atasquemos o que nos gusten unas cosas, no nos gusten otras, o que nos caigan mal unas personas y otras no. La realidad, como dice Borja Vilaseca, es neutra y yo la interpreto según mis gafas. Aquí vamos a ver un poco cada eneatipo, cuál es su esencia y cuál sería la estrategia de defensa. Sería la máscara que utiliza para conseguir cubrir unas necesidades. Las semillas, lógicamente, somos nosotros, es nuestra esencia, es ese observador que llevamos dentro, que es neutro, no tiene necesidades que cubrir más allá de las físicas, porque está desarrollándose. El valor, por ejemplo, del coraje o el merecimiento o la validación, eso es innato. No necesito que nadie me valide, no necesito que nadie me diga quién soy, porque yo ya sé quién soy realmente, ¿vale? Cuando las condicionamos es cuando vivimos en el mundo condicionados con nuestras necesidades y ya no vivimos bajo nuestro prisma y nuestros valores, por miedo a. En este caso, cuando somos pequeños, la semilla que llevamos dentro, toda esa información, todo el potencial que traemos, si no tenemos los nutrientes, el agua, la tierra, la luz necesaria para que se desarrolle la semilla, lógicamente no crecerá y no podrá desarrollar el máximo potencial que lleva. En el caso de unas personas pueden ser semillas de roble, otras semillas de rosales y otras semillas de lo que sea. La cuestión es que si tú tienes una información, si cubres tus necesidades adecuadamente cuando somos pequeños, nos desarrollamos no en supervivencia, ya tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas y podemos vivir desde nuestra esencia, es decir, esa actitud frente a la vida de desarrollo, de crecimiento, de evolución, de compartir. Esas serían necesidades más del alma. ¿Qué pasa? Y cuando nos quedamos en nuestros personajes, nuestros arquetipos, en este caso nos quedamos cubriendo esas necesidades que cuando somos pequeños no las hemos cubierto adecuadamente. Puede ser por
que hemos interpretado que eso no se nos daba, no teníamos amor, no teníamos aceptación y buscábamos estrategias para poder sentir esa aceptación y ese amor y ese reconocimiento de nuestros padres, en este caso, ¿no? O nuestros familiares cercanos. Bien, entonces, el eneatipo número 1, como vemos, es el reformador. Entonces yo tengo aquí algunos datos para que no se me olvide. Así que el 1 sería el justiciero, ¿no? Sería el juez. Dentro del 1 lo que se desarrolla es principalmente una herida de no soy suficiente. Es decir, cuando nace tiene la sensación de que la información que le han dado es que necesita ser perfecto porque no lo es como es. A lo mejor le decían de pequeño tienes que sacar buenas notas, tienes que ser bueno para que te quieran y te acepten. Entonces creyó y decidió que tenía que ser bueno, tenía que ser justo, tenía que ser lo que no cree que era, lógicamente, porque siente que no es suficiente como es, y esa herida hace que filtre el mundo buscando ese perfeccionamiento en él y en los demás. Por lo tanto, cuando se queda ahí enganchado, como esa estrategia realmente no es válida, el hecho de yo ser perfecto y controlar a todo el mundo para que sea perfecto no me va a servir, al final eso te lleva a la frustración y a la ira, que son los problemas principales del 1. El 1 sería entonces el reformador y el perfeccionista. Su esencia sería principalmente la serenidad y cuando está en su parte más egoica, es decir, su sombra, es cuando se vuelve crítico, prepotente, sábelo todo, es el que siempre tiene que tener la razón, la última palabra, ¿no? Es mucho, necesita demostrar que es perfecto y necesita salir y conectar con las personas para que puedan ver que es perfecto, ¿vale? Esa es su pulsión, el perfeccionismo en base a que no siento que soy suficiente, por lo tanto tengo que ser de otra manera para que me quieran, me acepten y me reconozcan. El eneatipo número 2 serían los ayudadores y son personas muy serviciales, son personas súper agradables, muy carismáticas, muy generosas, son personas muy amorosas, siempre están dando, están al servicio de los demás, disponibles en todo momento para los demás. Es el amor incondicional en esencia, pero como desde que son pequeños entienden que que ellos no son importantes, que tienen que cubrir las necesidades de los demás. Por ejemplo, un 2 de pequeño puede decirle, mira, viene tu tía Manuela, tienes que darle un beso, porque tienes que darle un beso y sábado. Y a lo mejor a ti no te apetece y le tenías que dar un beso. Entonces dejaba tu necesidad cubierta de no apetece a tener que estar disponible y hacer por agradar a los demás. Entonces, en esa búsqueda de buscar, porque tanto hacer caso por ser bueno, por ser gentil, por ser amable, se pierden un poco en sus necesidades. ¿Y qué les pasa? Que no saben quién son. En esta búsqueda de saber quién son, se pierden en la gente. Empiezan a ayudar, aparece la soberbia, el orgullo, porque ellos dan para que así les puedan dar el feedback de decir, ay, qué buenos que son, qué amables, qué agradables, pero en el fondo la manera de ayudar tiene un punto por debajo, es decir, tiene una intención, es que sentirse agradables, disponibles a los demás para que así le devuelvan ese amor que está dando. ¿Qué pasa? Que normalmente suelen dar más de lo que se puede pedir y esto les genera una sensación de malestar, de ira, porque no reciben lo mismo que están dando. Es como si tuviera un agujero en el corazón y lo quieren llenar dando. Entonces, cuando le dan algo, el agujero está hueco y se vacía. Es decir, esa sensación de vacío continuamente de buscar la aprobación, la valía en los demás, hace que se bloqueen, se olviden de sus necesidades y aquí estaría la herida del 2. Y su principal reto en esta vida, conocerse a sí mismo, meterse, cubrir sus necesidades, saber qué le gusta y después cuando ya están llenos y plenos es cuando pueden tener conexión con los demás y compartir toda su amor incondicional porque son súper empáticos y muy colaboradores. El eneatipo número 3, en este caso, sería un tipo de personalidad también que está enfocada en los demás, en la sensación de
tengo que demostrar que soy valioso, tengo que destacar, tengo que ser el mejor, tengo que hacerlo todo súper perfecto, y son personas muy camaleónicas. Se adaptan mucho al interlocutor porque tienen que agradar, tienen que demostrar que son los mejores. De pequeño el mensaje que habían sentido posiblemente hubiera sido tienes que sacar buenas notas, tienes que ser el mejor porque así, según lo que hagas, yo te querré. Entonces interpretan que para ser queridos tienen que hacer cosas. No son queridos por lo que son, sino por lo que hacen y por lo que tienen. Entonces te pasan toda la vida buscando fuera ese amor y ese reconocimiento y empiezan a alejarse también de sus emociones, ¿no? de sus necesidades, de su autenticidad, de lo que realmente son y lo que les gusta. Este sería el reto del 3, es conectar con esa autenticidad, saber lo que le gusta y decidir vivir la vida desde sus propios valores, no siguiendo los valores de otros y cubriendo así sus necesidades. En el tipo número 4 también estaríamos en esta temática de la autoestima, es decir, no sé quién soy, mi problema es que no me reconozco y necesito que me lo digan. Como ya están pillados los otros dos, es decir, el dar y el destacar, me queda ser especial. Ellos de pequeño veían que todos eran mejores que él, tienen un sentimiento de inferioridad y esa inferioridad le afecta en las relaciones, es decir, como yo siempre me comparo con los demás, siempre acabo perdiendo y siempre necesito cubrir esta necesidad porque necesito sentirme querido. Entonces, como no me siento pleno, ni me reconozco, ni sé cómo soy, tengo que hacerme especial. Es una manera, es un mecanismo para poder destacar y que lo vean y así pueda sobrevivir. Es decir, está cubriendo sus necesidades de una manera donde tiene que cubrirse de rarezas, de sentimientos, de emociones y destacar de una manera puntual. Están muy conectados con todo el tema del arte, la música, porque son muy creativos, muy intuitivos y al contrario que el 2, que suele buscar la valía en los demás fuera, el 4 se mete dentro y empieza a buscar su emoción, se pierden las emociones, son muy montañas rusas, ahora están arriba, ahora están abajo, ¿vale? Entonces esto les crea el rechazo, el abandono, que es realmente el miedo que tienen. El 2, el miedo que tiene es a ser rechazado, ¿no? Y el 3 es a no destacar, a que no le tengan reconocimiento. Y en cambio el 4 es más a ser abandonado. Entonces ese miedo, lo que hace la estrategia es para que no me abandonen, voy a intentar ser especial para que me vean y así puedan verme y así sienta ese reconocimiento. ¿Qué pasa? Que esa estrategia del ego no conecta con la esencia, que es yo soy especial, no tengo que hacer nada para que me quieran. Bien, pasamos al eneatipo número 5. El eneatipo número 5 es un eneatipo, es un tipo de personalidad que es como el friki, ¿no? el ermitaño, el que se encierra en sí mismo, está conectado con la avaricia. La avaricia entendido en mi tiempo, mi espacio y mi conocimiento es mío y como no sé si que no tengo mucho, pues no lo quiero repartir. ¿Vale? Entonces se conecta mucho con el desapego emocional, no le gusta conectar con las emociones, con la gente, le abruman las emociones de la gente, entonces él se desapega, ¿no? Se aleja, dice, no, esto me supera. No entiende el mundo, como no entiende el mundo y se pasa el tiempo buscando conocimientos para entenderlo, porque como le da, lo que busca es seguridad realmente, entonces como no siente esa seguridad y se lía ahí, pues ¿qué pasa? Que necesita conocer el mundo, necesito aprender de esto, se meten en un tema y se ponen a leer, ¿vale? Pero no pasan a la acción, es decir, como no se implican en la emoción, simplemente piensan y hacen, no sienten, se desconectan y se vuelven muy herméticos, ¿no? Es decir, son súper objetivos para trabajar temas que necesiten frialdad, pero claro, les cuesta mucho el tema de conectar con las emociones porque le abruman demasiado. El problema básico del 5 pues va a ser, lógicamente, pasar a la acción, porque están siempre en su cabeza, haciendo planes, nunca es suficiente, necesito más conocimiento, y entonces esto me hace que yo no me sienta totalmente seguro. Y me quedo ahí en la mente, investigando, planificando, averiguando, pero sin compartir. Entonces, el reto es abrirse a los demás y compartir ese tiempo, esa sabiduría, esos conocimientos que tienen para que comparta con el mundo y no tenga sensación de carencia, ¿vale? El mundo es abundante.
Bueno, llegamos al número 6. El eneatipo número 6 principalmente es un eneatipo mental también, como el 5. 5, 6 y 7 son mentales, son una triada que ahora explicaremos. Son mentales y filtran la realidad primeramente por esa parte más de pensamiento y se quedan ahí atascados. Entonces, el eneatipo número 6, la característica principal es que es búsqueda del miedo, es que tienen miedo al miedo. Necesitan esa seguridad constante donde les puedan asegurar que todo va a salir bien, entonces siempre están en su mente, y si, no sé, y si pasa esto, y si me pasa lo otro, no sé, mejor mañana. Y entonces continuamente buscan un asesoramiento, una relación con la seguridad, buscan gurús, alguien que les asesore, ¿no? Que les dé esa seguridad que les falta a ellos. Su camino, lógicamente, en esta vida es encontrar esa seguridad que quieren buscar fuera y encontrarla dentro, que es donde realmente están. Y cuando se unen y se encuentran y se equilibran, aparece esa valentía que es característica de los 6, porque los 6 son súper leales, les gusta cooperar, les gusta que esté todo el mundo bien, les gusta seguir las normas, les dan seguridad, tener todo controlado, ¿no? y que todo el mundo esté seguro, que esté junto, que no se despeguen. Entonces las conexiones, el hecho de que todo el mundo esté bien, que sigan las normas, eso le da tranquilidad. Esa es su motivación. La herida principal es no me siento seguro y por lo tanto necesito controlarlo y tenerlo todo planificado, por lo menos todos los puntos posibles. Esto le afecta mucho pues, les genera dudas, incertidumbre, procrastinación, postergación de todas sus cosas constantemente y no avanzan. El eneatipo número 7, también de los mentales, es un eneatipo muy entusiasta. El eneatipo número 7 es la gula, es decir, quiero de todo, si hay mucho, pues mucho mejor, ¿vale? Es la planificación constante, le aburre la cotidianidad, no le gusta nada repetir cosas, le gusta la variedad, son necesidades muy variadas, ¿no? Es mentalmente muy rápido, es incluso mentiroso si le hace falta, busca siempre el estímulo, estar estimulado, estar en constante movimiento. ¿Por qué? Porque su herida es no me siento seguro en este mundo hostil y me tengo que buscar la vida. Y lo que más miedo le da es el aburrimiento, que le conecten con la tristeza y con el dolor de los demás. Y que sobre todo que le quiten su libertad. Entonces está en un constante movimiento, a veces se dispersa, es superfluo porque no profundiza. Y esto le hace pues, que sienta insatisfacción porque no termina nada o deja todo abierto. Y entonces ese vacío que siente, ese dolor por dentro, ¿no? De no sentirse capaz, le bloquea y hace que siga en constante movimiento. Es el entusiasta, en origen es el entusiasta, el optimista, es hábil, es muy impulsivo, ¿vale? Y entonces a este eneatipo lo que le conviene es irse a la sobriedad, es decir, a disfrutar de la vida, la aceptación, que es su esencia, la alegría, pero desde la sobriedad, desde la aceptación de lo que hay, sin estar pensando constantemente en otro plan. Un 7, si tiene que salir por ahí, siempre tiene en su agenda alternativas. Pues si una no llega y no le gusta, pues se puede ir a otra, ¿vale? Es el constante planificación. Huyen del aburrimiento y del dolor. Y por lo tanto, si no hay dolor, no hay crecimiento. Pasamos al 8. El 8 ya es un eneatipo más visceral, ahora hablaremos de eso, y se conecta mucho con el cuerpo, viven en el presente. Su herida es que han sido niños muy, muy dulces, muy vulnerables, muy inocentes, y en algún momento sintieron que les atacaban, les hacían perder el respeto y que era una gran injusticia. Esto le hace que decidan, pues esto no me va a pasar más y me voy a convertir en una persona muy fuerte, muy protectora y me voy a defender del mundo. Entonces siempre están como agresivos. Son líderes fuertes, impulsivos, con mucha tenacidad. Le gusta tener poder, más que controlar, le gusta tener el poder, que sientan que les respetan, que les tienen incluso miedo. Son personas fuertes, decididas, no piensan, simplemente actúan. No les importa si son capaces o no son capaces de hacerlo, lo hacen y punto. Son acción, son los típicos líderes que actúan con energía y te miran y te dicen, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? Pues esa clase de personas actúan desde su centro del vientre, es donde sale toda esa fuerza.
Los 9 también son viscerales, pero vamos a ver que en cada grupo de estos se va a dividir, y el 9 está también en la triada de los viscerales, está conectado con el presente, con el cuerpo, ¿no? Con los instintos, y el 9, al contrario que el 8, que es visceral, el 9 tiene una sensación, la herida es tengo que evitar todo conflicto. La vida es un poco dura y yo quiero pasar inadvertido, quiero paz y armonía y no quiero conflictos. Por lo tanto, intenta buscarse una personalidad tranquila, relajada, pausada, de estos que parece que les pinchan y tienen horchata en las venas, ¿vale? Es decir, son personas que son muy tranquilas, el problema suyo es la asidia, es decir, no sienten pereza, se desconectan de sí mismos, no, porque como están siempre intentando evitar conflictos, se adaptan al que tienen delante. Por lo tanto, no sacan su fuerza, su guerrero, sus valores y no los defienden. ¿Eso qué le hace? Que esa ira que sienten, porque realmente, lógicamente, que tú quieras evitar un conflicto no significa que no exista, simplemente es que lo está evitando. Se narcotiza, van así como fumados y se eliminan de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se va acumulando y se va quedando como por dentro, ¿no? O sea, ellos lo bloquean. ¿Qué pasa? Que una vez al año, por Navidad normalmente, es cuando explotan. Y ahí sale todo, no, quería estudiar esto, que quería no sé qué, porque me he casado. Y dicen, madre mía, con el Dalai Lama. ¿Vale? Entonces son este tipo de personalidad que casi pasan inadvertidos porque no quieren llamar la atención. Bien, ahora mismo ya hemos visto más o menos lo que es la esencia de cada uno. El reformador, por ejemplo, que sería el 1, sería la esencia de la serenidad. Y el 2, pues en este caso sería el amor incondicional, el 3 sería la autenticidad, en el 4 sería la originalidad, es decir, lo que llevamos por dentro, que somos originales, el 5 sería el compartir, el 6 sería la valentía, el 7 sería el entusiasmo, el 8 sería el poder del líder, la inocencia, y el 9 sería la aceptación. Bien, visto esto, vamos a pasar a ver los pasos para usar el eneagrama, porque es una herramienta que tiene un uso, no simplemente como el horóscopo, que dice los números y ahí me voy a quedar. El eneagrama nos sirve para identificar primero nuestro eneatipo dominante, que es lo primero que tenemos que hacer. Cuando lo reconocemos, realmente es como un orgasmo emocional. O sea, cuando lo ves, dices, Dios mío de mi vida, que me acabo de enterar de toda mi vida. Esto me pasa a mí directamente, ¿vale? Entonces se llama orgasmo emocional. Si no te suena mucho, entonces es que todavía no has dado o no has profundizado suficiente. ¿Qué hay que hacer primero? Pues primero identificar tu eneatipo dominante, reconocerlo con toda claridad y después así conocer tu verdadera esencia desde el observador imparcial. Es decir, el observador imparcial desde el eneagrama es ese observador que está viendo esos pensamientos, ese patrón, esa reacción, esos sentimientos, pero no se identifica ni con los pensamientos ni con las emociones. Es el que observa, es inmutable. Cuando sabemos y nos vamos distanciando de esto, es mucho más fácil ir sanando todas estas heridas que realmente no existen, es simplemente parte del ego, ¿vale? Entonces, la segunda parte, cuando ya tenemos identificado el eneatipo, en mi caso, por ejemplo, sería un 7, tendríamos que sanar la herida. ¿La herida cuál es? Lo que he comentado antes, la motivación principal que te lleva a realizar según qué conductas. ¿Eres perfeccionista? ¿Para qué eres perfeccionista? ¿Para evitar el miedo, pues avanzar, o para que te quieran o para que te valoren? Dependiendo de la motivación, esa es la herida. El eneatipo no se identifica por conductas, porque hay muchas conductas que son muy similares. Es simplemente buscar el ¿para qué hago yo esto realmente? ¿No? Después, el tercer paso sería ser consciente de tus talentos y tus potencialidades, también de tus debilidades, o sea, ese lado oscuro. Si yo tengo serenidad, también tengo mucha ira. Dependiendo de si lo estoy poniendo en exceso o en carencia, es cuestión de equilibrar. Y aparte, si yo conozco mis talentos y mis defectos, posiblemente cuando me critiquen o me digan algo referente, pues mira, es que tú te dispersas. Pues sí, ya lo sé, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque ya tengo asumida mi sombra. Y lo único que hace es que cada vez haya menos juicio conmigo, me acepte, haya más compasión, me conecte muchísimo más con esa esencia, con esa parte más divina que somos, y vayamos soltando ese personaje. Y solo utilizando la parte
esencial energética, digamos, de todos estos enetipos, que como repetiré, todos tenemos de todo, pero hay una parte dominante conectada con otros. Ahora veremos cómo se conectan, ¿vale? O sea, el enetipo 7 conecta con el 1 y conecta también con el 5. Para un lado, pues cuando estás estresado y te conectas con esa parte tuya más negativa y con la sombra del otro enetipo correspondiente. Entonces, viendo estas conexiones te va a dar mucha información para conocerte a ti, pero mucha, y sobre todo para entender a los demás y tener mejores relaciones. Esto sirve tanto para cine, que lo están haciendo en guiones, en empresas, en facultades, en la universidad, en cursos. O sea, el eneagrama se utiliza, es una herramienta súper práctica, sobre todo para autoconocimiento. Entonces, el cuarto paso, después de saber que tenemos que sanar nuestra herida, es decir, saber cuál es la motivación, por qué hago lo que hago, veo mis talentos, mis potencialidades que están conectadas con otros atributos y veo mi lado oscuro. Eso me da libertad porque sé que esto no soy yo. Realmente es una estrategia que he hecho para un motivo en concreto, ¿vale? Cuando voy averiguando esto, es un camino de ayuda para que vaya mejorando y tomar nuevas decisiones desde otra libertad. Ya no estoy reactivando, o sea, ya no soy reactivo, sino soy proactivo. Yo decido lo que quiero para mí y me alineo en ese camino, ¿vale? El cuarto paso sería el centramiento y el descentramiento, es decir, vamos a ver en adelante cómo se centra uno, es decir, cómo si yo, por ejemplo, me empacho de mi herida de dispersión, de gula, de planificación, de estar todo el día ahí, dale que te pego, cuando yo ya me empacho de eso me voy al eneatipo número 1, mi 7 se va al 1, entonces se va a la inflexibilidad, a la prepotencia, a hacerlo todo súper perfecto, a ser muy hiriente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando me tengo que reequilibrar, me tengo que ir a la parte del 5. El 5 que, como hemos dicho, es el experto, ¿no? El ermitaño, es decir, se coge un camino, se centra y busca la serenidad y conoce que está evitando enfrentarse a una circunstancia, ¿vale? Está evitando el 7 por dolor, por evitar esa herida, ¿no? Se tiene que ir al 5 para decir, no, esto es lo que tengo que conseguir, me tengo que poner las pilas, me tengo que centrar aquí, el dolor es crecimiento, esto lo decido yo y punto, ¿no? Es decir, es un camino de conocimiento y de centramiento. Entonces ahí, cuando el 7 se va al 5, se conecta así, saca su mejor versión, se conecta con su propia esencia y saca lo mejor de esos eneatipos que están conectados con él. Bien, después las alas serían los números que estarían a los lados de cada eneatipo. En el caso del 7 tengo el 6 y tengo el 8. ¿Qué pasa? Que normalmente tienes un ala dominante, a veces suelen tener dos, depende también de la etapa de tu vida o del área en que estés tratando, ¿vale? En mi caso, pues he tenido mucha ala 8, es decir, que es más visceral y tiene más fuerza. Y en otras ocasiones he sacado más esa parte 6, donde sacaba más valentía, el hecho de emprender, el hecho de viajar, esa valentía la cogía, aunque también la duda, pero la cogía de 6. Esto te ayuda pues, a saber un poquito más cómo actúas y a reconocerte y a ser consciente y a tener recuperar ese observador y poder evaluarte y cambiar lo que está mal, porque normalmente codificamos mal cuando somos pequeños y decidimos con muy poca información y son pequeños traumas que nos creamos, ¿vale? Y creemos que somos eso y pues seguimos actuando en esa consecuencia. Esto te da la oportunidad de pararte, observar, decidir, decir, bueno, esto lo estoy haciendo, pero esto es así, esto lo que pienso y lo que siento, esto es realmente así, vale, pues entonces vamos a reenfocarlo y reescribimos otra vez la historia. Para esto nos ayudarán las alas también para tener muchísima más información. Esta información del eneagrama es un mapa, es decir, es una información de unos arquetipos, ¿vale? Esto viene de Carl Jung, donde determinó 12 arquetipos, en este caso son 9 en el eneagrama, y tienen como unas características, unas energías, unas creencias, unas ideas, unos miedos, unas necesidades propias que todos tenemos, ¿vale? Pero una vez que ya lo conoces, tienes que soltarlo. Es decir, una vez que ya sabes cómo funciona todo, esta herramienta ya te sirve
simplemente para reconocer que en el mundo hay muchas maneras diferentes de pensar y que la gente tiene niveles diferentes de conciencia, está en diferentes estados, te ayuda a aceptar, a tener serenidad, a empatizar. O sea, es una herramienta súper potente cuando la integras y realmente la utilizas a tu favor. Bien, como hemos dicho, pues el 9 sería el pacificador, el 1 el reformador, el 2 sería el ayudador, el 3 el triunfador y el 4 el individualista. Pasamos al 5, es el investigador, el leal sería el 6, el 7 el entusiasta que hemos dicho y el desafiador sería el 8. Bien, pues simplemente lo que comentaba, esto te acerca a tu mejor versión. Sabemos que estos son estrategias, es del ego, que te crea un personaje, pero realmente lo que hace que te liberes y conectes con tu esencia y con la esencia de cada una de estas partes es simplemente localizarte, saber cómo funciona y entenderlo. Bien, la llave de la felicidad pues simplemente está dentro de ti. Y con el eneagrama es una buena opción para conocerla. Por eso es importante conocernos, identificarnos nosotros. Los test son buenos, pero no son, son buenos para jugar, pero no son buenos para identificarte. Bien, ¿qué son las tríadas? Pues el eneagrama está dividido en 3 tríadas que se fundamentan en los 3 componentes de la psique humana. Bien, en el eneagrama pues ya comentan que estamos formados por la parte biológica y una parte más mental donde están nuestros sentimientos, el mapa mental que forma nuestra mente, ¿no? Es decir, nosotros somos una parte más espiritual, una energía. Esa energía tiene unos pensamientos, unas emociones y una manera de pensar, ¿vale? Pues cada uno tiene, de estos arquetipos todos tienen lo mismo, es decir, todos se componen de lo mismo. En las tríadas ahora vamos a intentar analizarlo un poquito más a fondo para poder tener más claros los conceptos y poderlos identificar, ¿vale? Entonces, ¿qué se dividen en 3 principalmente? El instinto, el sentimiento y el pensamiento. El eneagrama son 9 eneatipos básicos de personalidad y cada uno pertenece a un grupo constituido por 3 eneatipos, constituyendo así cada grupo las tríadas del eneagrama. ¿Vale? Los instintos serían el 8, el 9 y el 1, que están conectados con el cuerpo, con el presente. El 2, el 3 y el 4, que serían la tríada del sentimiento, son los centros donde yo filtro la realidad. Yo tengo el instinto, mi cuerpo, mi parte más conectada con las necesidades, esa parte más instintiva, más biológica, la parte sentimental, esa parte que conecta con mi cerebro, la amígdala, es decir, esa parte más de emoción, y después nuestra parte de las creencias, los pensamientos, las ideas, que sería el otro filtro, ¿vale? O sea, tenemos los 3, tenemos que pasar por los 3, pero en cada área estos eneatipos utilizan en demasía estas necesidades, estos instintos. Entonces filtran la realidad y se bloquea. Y tienen unas consecuencias, lógicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver que el instinto pues sería esa parte más visceral del cuerpo, como he dicho, el pensamiento, pues la parte más mental serían estos 3, y para terminar la emoción están conectados con el corazón. Las tríadas pues son impulsos que influyen profundamente en nuestra personalidad y definen cómo cada persona prioriza las necesidades instintivas, así como dónde se encuentra nuestro principal desequilibrio. Como he comentado, filtramos la realidad a través de los 3 cerebros, es decir, la amígdala, la parte reptiliana y el neocórtex, ¿no? Que serían los 3 cerebros. Cada uno lo filtra por uno de ellos, pero hay uno que lo utiliza más y entonces se medio bloquea, ¿vale? Entonces tienen unos problemas por utilizar más uno. Comparten características cada grupo de 3 en hábitos, puntos de vista, creencias, autodefensa del ego y necesidades básicas. En la infancia, estas necesidades como el amor, la aceptación y la aprobación son básicas para la supervivencia y el crecimiento emocional de los niños. Y sucede que por satisfacer estas necesidades, el niño bloquea, restringe, distorsiona y se desconecta de su verdadera esencia. Tiene una intención positiva, lógicamente,
y funcional y adopta unos hábitos y unas decisiones que le lleva a vivir desde su personaje con la intención de conseguir aceptación y aprobación. Cuando no conseguimos tener cubiertas adecuadamente nuestras necesidades de pequeños, estas básicas, vivimos después en supervivencia emocional. Seguimos buscando cubrir esas necesidades, nos quedamos estancados. Esa sería nuestra parte, el niño interior, esa vulnerabilidad que tenemos ahí escondida. Ese sería el problema que arrastramos el 90% o 99% de la población. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué buscan? ¿Cuál es su enfoque recurrente? Pues en este caso, en los emocionales, lo que buscan constantemente es atención, porque como no saben quién son y buscan esa validación, lo que buscan es atención, que les atiendan. ¿Cómo? Pues entonces en este caso, que les atiendan dándoles reconocimiento, atención y amor. El 3 sobre todo necesita destacar y busca atención para que le reconozcan y importancia. Y el 4 pues simplemente busca atención en la diferenciación. El 5, el 6 y el 7 lo que buscan y su enfoque constantemente está en buscar la seguridad. Y la emoción que más predomina en ellos es el miedo. ¿Vale? En el caso de los emocionales, la emoción que predomina es la tristeza, la melancolía, la pena, porque están siempre en el pasado, ¿vale? Y contándose sus historias. El 5, 6 y 7, como están en su mente, tienen miedo constantemente y no sienten esa sensación cubierta y lo que hacen constantemente es buscar seguridad. Y se enfocan en el futuro y en el futuro incierto, nuevamente. ¿Vale? El 5 busca la seguridad en la información, buscando conocimiento, buscando más información, necesito saber más, así me sentiré seguro. El 6, ¿cómo busca esa seguridad? Pues teniéndolo todo controlado, buscando seguridad en toda su vida. Y el 7, pues ¿cómo busca la seguridad? Estando en acción, es decir, sin pararse. Si no me paro, me siento seguro porque no sentiré dolor y así pues lo huyo, ¿no? Es decir, echo balones fuera y me evito. El 8, el 9 y el 1, en cambio, lo que buscan es autonomía. Es una sensación de libertad, de control de su espacio, viven en el presente. Su emoción recurrente y el problema que siempre suelen tener son problemas con la autogestión, con la ira, con el enfado, o lo reprimen o lo explotan, o sea, el 8 lo sacaría para afuera, el 1 lo reprime y lo saca así como medio de soslayo, con críticas así y muy punzantes, un poco de prepotencia, y el 9 en cambio la esconde, es como que la mete para adentro y no tengo, y después explota. ¿Qué problemas habituales suelen tener? Pues los problemas habituales en estas triadas, por ejemplo, en los emocionales, los problemas que suelen tener pues son de relaciones. ¿Por qué? Porque como siempre su atención está fuera, en que los demás le digan, pues al final tienen problemas de dependencia, de problemas de enfado, sobre todo de relaciones. Son problemas de relaciones. Los 5, 6 y 7, que son los mentales, tienen problemas con la seguridad y el miedo, por lo tanto tienen mucha ansiedad y los problemas que suelen tener son de procrastinación, les cuesta mucho arrancar y proyectos, si quieren emprender, pues necesitan mentores, coaches, gurús, de todo, pero no pasan a la acción. Y los 8, 9 y 1, el problema que normalmente suelen tener es la ira, es la sensación de tenerlo todo controlado, quieren tener todo su territorio bien protegido, que no le quiten libertad, ¿no? Que tengan, y son problemas con más de gestión emocional, ¿vale? Entonces, si lo dividimos, el eneagrama va a tocar el autoconocimiento en las 3 ramas, es decir, la atención del 2, 3 y 4 es la autoestima, es el problema de autoestima. El 5, 6 y 7 serían problemas más de autoconfianza, o sea, yo sé que me valgo o no me valgo, me da igual, sé quién soy, o no, si no soy, me da igual. Mi problema es que no sé si puedo hacerlo, sé si soy capaz de hacerlo, ¿vale? Pues no me siento seguro. Y el 8, el 9 y el 1 tienen problemas más relacionados con la acción, la represión, el hecho de la ira, de relacionarse, del poder, ¿no? La frustración, son los amargados continuamente del eneagrama. ¿Vale? Entonces, a continuación, vamos a ver si
Agrupamos las necesidades en 3 grupos, después en otra clase vamos a ver las necesidades más a fondo, ¿no? Cómo eso afecta a nuestras decisiones, porque realmente lo que hacemos lo hacemos porque lo hemos aprendido cuando somos pequeños. Hay cosas que sí que nos vienen bien, pero hay otras cosas que estamos atascados y normalmente es un problema de una decisión que tomé cuando era pequeño. Son traumas que están aquí y vamos arrastrando de nuestro niño interior, de nuestro niño pequeño, que sentía que quería amor y entonces se busca sus estrategias. Esto hace que en la actualidad, cuando somos adultos, no volvamos atrás a preguntarnos si estas cosas son así, si lo que yo pensaba o si esta creencia o si esto realmente es así, si yo soy así, no nos lo replanteamos. Entonces vivimos siempre en piloto automático, ¿no? Y se nos plantean circunstancias para que vayamos despertando y nos demos cuenta de que realmente esto no es así. Entonces, si agrupamos estas necesidades en 3 grupos principales, serían las necesidades de autonomía, sería necesidad de autoafirmación, aceptación, defender ataques a tu territorio, ¿no? Estás conectado con la parte más instintiva de acción o de reacción. La tríada instintiva filtran desde este centro visceral y se exceden en cubrir estas necesidades de reconocimiento, importancia y control. ¿Qué pasa? Que como tienen esta necesidad, cuando lo filtran por sus instintos, se pasan de rosca. ¿Y qué pasa? Que sienten que todo el mundo necesita controlarlo todo, entonces salta esa ira porque no aceptan cómo es el mundo, no aceptan que hay otras personas que piensan o sienten o actúan de diferente manera. Entonces, como no hacen las cosas como ellos quieren, pues les entra la ira. Bien, y la necesidad de relaciones estaría en la necesidad de sentirnos queridos, de querer, de estar en pertenencia con grupos, ¿no? De estar siempre en contacto con las personas, ¿no? Son necesidades de comunicación. Esto es un ensalzamiento de la amistad para cuidar a los demás, servir. Es importante aquí en estas necesidades es el contacto, estar en el grupo y tener empatía. Esta necesidad está muy desarrollada por el grupo emocional. ¿Qué pasa? Que cuando lo accionan, como ellos filtran primero por la parte emocional, casi que les secuestra la amígdala y no piensan y entonces solo sienten y no llegan a pensar si realmente lo que están sintiendo es así, ¿vale? Entonces no pasan por los 3 filtros que serían el visceral, el emocional y el del pensamiento. Necesidad de seguridad, pues todos necesitamos sentirnos seguros donde estamos. Conocer nuestro entorno, es importante tener claridad y confianza y esta necesidad está muy desarrollada y distorsionada en los mentales porque se pasan demasiado de vueltas y se olvidan de sentir. Piensan, sienten, o sea, piensan, actúan, pero se desconectan un poco de los sentimientos. Entonces eso le crea esa inseguridad. Voy a volver un momento para atrás porque creo que la actitud dominante y secundaria punto ciego, ¿qué sería? Es decir, si nosotros somos de la tríada visceral, nuestra predisposición es a sentir, estar en el presente, actuar, tener más acción, tener más fuerza, ¿no? No pensar tanto y actuar un poquito más. Y el segundo filtro que pasarían serían el de los sentimientos, es decir, actuarían y sentirían mucho, pero se desconectan un poco del tema mental, es decir, no piensan. Actúan, sienten, pero no se plantean si esto está bien, si esto está mal, si esto es válido, si esto a la otra persona le sirve, o sea, yo pienso una cosa y actúo en consecuencia y me olvido de valorar si los demás tienen, también es importante. ¿Vale? Entonces, digamos que la actitud dominante sería que filtrarían la realidad a través de los viscerales en este caso, y la secundaria sería las emociones. El punto ciego sería la parte que no utilizan para nada, que como ya te pilla más lejos, pues ya no ni la ven. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Utilizar esa parte más mental para conectar y hacer ese equilibrio. La cuestión es que siempre tenemos que estar en equilibrio. El problema es cuando siempre nos decantamos para un sitio o para otro, ¿vale? Cuando son emocionales, ¿qué les pasa? Pues que utilizan mucho, filtran la emoción, después piensan, pero no actúan. Y se quedan en las emociones y los pensamientos, y mira esto, mira lo otro. Pues se quedan atascados en el pasado, en sus historias y en el victimismo. El 5, 6 y 7, que sean los mentales, ¿qué le pasa? El dominante sería el mental, piensan mucho, se quedan mucho en la mente, pasarían a la acción, pero se olvidan de sentir. Entonces se desconectan mucho de las emociones, que es su guía. Las emociones son la guía del ser, es decir, ya veremos en otra clase que las emociones son la guía del ser y las que
que son buenas, digamos, nos indican que vamos por buen camino, y cuando sentimos según qué emociones simplemente tienen un mensaje que tenemos que descifrar. Y nosotros le damos un significado, pero el mensaje sigue siendo el mismo para todos, es universal. Esto lo veremos más adelante. Bien, ¿qué herida tienen? Pues la herida que tienen, ya hemos comentado, pues la herida es que como yo siento mucho, o pienso mucho, o actúo mucho, por ejemplo, como yo filtro la realidad a través de estos sentidos, mi herida va a ir en base también al eneatipo que son. Si es un 2, pues la herida es, ostras, que yo no sé quién soy, necesito que me lo digan. Esta varía, pues tengo que ser ayudador, tengo que vean que lo bueno que soy para que me quieran y me vean y me digan, oh, qué bueno es, ¿vale? El 3, su herida sería igual, no sé quién soy, tengo que destacar, tengo que ser el mejor para que me quieran, porque si tengo cosas y hago cosas, pues me querrán. Esa sería la herida. Y por lo tanto, el 4, la herida suya, pues vendría a ser, pues no sé quién soy, no sé quién soy, tengo que ser especial. Para ser especial tengo que destacarme y tengo que prestarme atención. El 5, el 6 y el 7, como buscan seguridad, el 5 la busca en el conocimiento, el 6 en la seguridad para no tener miedo y el 7 en la variedad, en la planificación, en la gula, en probar muchas cosas y no centrarse en nada. El 1, el 9 y el 8, su herida, pues como hemos dicho, no me siento perfecto, no soy suficiente para el 1. El 8, soy demasiado débil, no quiero que me hagan daño, por lo tanto tengo que buscarme un personaje fuerte que me impida que me hagan daño. Y el 9 es simplemente quiero tener paz y armonía y quiero que esté todo en paz y no quiero entrar en conflicto, por lo tanto voy a mantenerme en esta herida de no quiero conflictos y voy a evitar todo conflicto aún así, aunque me tenga que olvidar de mí mismo. Bien. La tríada del pensamiento, pues como hemos comentado, están enfocados en el futuro, les gusta investigar, son curiosos, les gusta aprender, son más intelectuales e imaginativos, se dispersan porque su mente va muy rápida, son innovadores, físicamente son nerviosos o ansiosos, dudosos y planificadores, y le atraen muchas cosas y le gusta mucho la variedad. Resumimos ahora la emocional, que serían, les mueve la emoción, la valía, su pregunta constante es ¿quién soy yo? Y están enfocados en el pasado. Buscan destacar mediante el reconocimiento, agradar o ser especiales para que les digan quiénes son, la búsqueda constante de su identidad y no se reconocen, no se valoran por sí mismos. Buscan siempre evitar el rechazo o el abandono o la humillación y así crean esos personajes en busca de evitar estas situaciones. Bien, la tríada visceral ven la vida de forma práctica, viven en el presente, problemas de autocontrol y aceptación, conectan con el cuerpo y actúan sin pensar tanto. No necesitan tirar de autoestima ni confianza porque ellos se lanzan y punto. No le dan muchas vueltas a los asuntos y son resolutivos. Control de su entorno, rigidez, imposición de sus ideas. Son críticos, mandones, impositivos. Son solucionadores y muy activos. Bien, ahora voy a pasar a comentaros en relación a esto los estados mentales que tenemos en coaching estratégico, por ejemplo, porque para que veáis cómo se relaciona todo. Ya mi compañera os comentó los 3 estados mentales, yo no lo voy a profundizar mucho, voy a hacer un pequeño resumen para equipararlo con el eneagrama y estos 3 sistemas, ¿vale? Es decir, los estados mentales, este estado mental es simplemente en lo que me enfoco constantemente en mi vida y crea patrones habituales de enfoque. En otras palabras, es tu actitud. Al final, el 80% responsable de tus resultados es tu actitud. El otro 20% son tus habilidades, tus talentos y tus cosas, pero el 80% es tu mentalidad. Lo que crees de la vida hace que tú actúes en consecuencia. Realmente hay 2 tipos de mentalidad. Creo en cosas que me ayudan a sentirme mejor y desarrollarme, o creo en cosas que no me hacen sentir bien, o sea, me hacen sentir mal y perder mi poder. O sea, una actitud poderosa o una actitud sobreviviente. Una actitud, una mentalidad donde es abundante o una mentalidad donde es de carencia, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a dividir en coaching estratégico? Los dividimos en 3. La actitud sobreviviente, que es donde estamos todo el día pensando en sobrevivir y nos enfocamos solo en llevar la vida más o menos, que vamos tirando.
Entonces, ¿el poder dónde está? El poder está fuera de mí. Tú eres como un barco a la deriva sin responsabilidad sobre tu vida. Aquí donde está la queja, la frustración, el resentimiento, la rabia, son todo parte de tu vida. Es una mentalidad de víctima. Aquí se quedan atrapados muchos pues, de la triada del sentimiento, porque como filtran a través de ahí, su poder está afuera, entonces la culpa siempre es de los demás, del mundo, de los políticos, de la vecina, de mi madre, del perro, del que sea, menos mía. ¿Vale? Entonces, como no es mi responsabilidad, entonces yo no tengo poder. Pero si yo soy responsable de lo que pasa y tengo algo de poder, aunque sea en cómo interpreto la vida, eso me hace tener poder y puedo tener posibilidades de tener otros resultados. Pero si yo no creo y me estoy enfocando todo el rato en lo mal que están las cosas, en que la culpa del otro, es que mi vida no sé qué, es que por culpa de mi familia, mira qué vida que tengo, mira no sé qué, todo lo que me ha pasado, eso, tu poder está fuera. ¿Y qué hace? Que te impide tomar las riendas de tu vida, liderarla y decidir desde tu responsabilidad. Es decir, qué parte de lo que me está pasando es cosa mía. Entonces la víctima no actúa desde ese patrón, actúa desde no es cosa mía, me quejo y por lo tanto no actúo. Ahí me quedo cubriéndome unas necesidades de amor, es lo que comentábamos antes, cubriendo estas necesidades de una manera no adecuada, dejando que me cuiden, si me quedo en plan víctima, pues la gente conecta conmigo, me pregunta cómo estás, ay pobrecito, pero la gente realmente cuando pasa un tiempo pasa de eso, es decir, se cansa y no sirve. ¿Qué pasa? La mentalidad víctima es una adicción. La mayoría de las personas vivimos ahí, vivimos entre víctima y avestruz. Pasamos de un lado a otro sin tomar la rienda y la responsabilidad de nuestras decisiones y de nuestra vida. Y nos quedamos atrapados ahí, en el pasado, en las historias, en todas estas cosas. Cuando llegamos a la mentalidad, la mentalidad guerrera, es una mentalidad diferente a la víctima. La víctima y el avestruz, ¿vale? Que lo he puesto antes, pero la víctima estaría enfocada en la queja y el avestruz sería simplemente, estaría enfocado en... Vale. El avestruz estaría simplemente enfocado en, sí, yo lo voy a hacer mañana, pero es que no me faltan todavía, me falta seguridad, me falta todavía conocer un poquito más y ya cuando se envalentona, sí, pero no pone fechas, no pone tareas, es como una idea muy general, se cree que va bien, pero es una ilusión porque realmente no avanza, porque se queda atascado ahí en esa mentalidad de sí, yo puedo, del optimismo falso, ¿vale? Entonces, el optimismo le mantiene como que parece que va haciendo cosas, pero realmente no avanza. Y cuando le preguntas por qué no lo ha hecho, cae en víctima a contar historias o excusas de no lo he hecho porque no he podido, no he podido hacer porque no sé qué. Entonces, esta mentalidad avestruz y víctima, el poder está fuera. Porque yo siempre tengo problemas, siempre es cosa de los demás, entonces no tengo recursos y tiro, pero no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo contactos, no tengo lo que no tenga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el poder está fuera y me enfoco en mis recursos. En cambio, la mentalidad guerrera se enfoca en el ingenio, en esa mentalidad de actitud positiva pero realista, es decir, yo confío en mí. Esa mentalidad es la que se enfoca en las oportunidades más que en los recursos, como las otras dos mentalidades. La actitud no es positiva sin sentido, sino que confía en sus medios, sus talentos y su propio ingenio para lograr sus metas. Cree que todo está dispuesto para ella y está conectada con su esencia, con su verdadera naturaleza. Es una actitud abundante frente a la vida y desde ese enfoque agradece y acepta cada circunstancia de la vida. No se queda en la queja, simplemente pues se pone triste, puede descansar, se puede poner un momento a quejarse, pero no se queda ahí, es decir, se recompone y sigue adelante y sigue viviendo. Sus creencias, sus necesidades y sus valores van muy orientados a aportar a los demás, a conectarse con su verdadero propósito, a conectar con todo su potencial y sabe quién es, sabe que puede lograrlo y acepta los desafíos. Cuando hay un error, o cree que ha pasado un resultado que no es el esperado, lo que hace es simplemente, en vez de irse a la queja o a la excusa o a perderse en historias,
lo que hace es evaluar y decir, bueno, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Y qué puedo mejorar? Eso recuperas el poder otra vez de nuevo y te pones otra vez en acción, en esa actitud guerrera, esa actitud abundante. Pues bien, con esto te quiero dar las gracias porque he terminado esta pequeña presentación sobre los eneatipos y las triadas. Veremos más detalladamente después lo que son las emociones, cómo las gestionamos, ¿no?, a través del eneagrama, estos miedos, estas inseguridades que tenemos, para poder profundizar muchísimo mejor, y espero que si tenéis alguna duda me mandéis algún comentario. Con esto me despido de vosotras. Hasta luego.